Si usted sabe que Él es fiel, diga amén. Él es fiel, Él es bueno, ¿sí o no? Él ha sido bueno. Estamos a punto de terminar un año y Dios ha sido muy bueno, muy fiel, muy misericordioso. Él dijo en Deuteronomio: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En otras palabras, Él tiene misericordia de quien se le pega la gana tener misericordia. Y Él se le pegó la gana tener misericordia de ti y tener misericordia de mí. Él es bueno. Él sigue siendo Dios, ¿sí o no? Él sigue siendo Señor, claro que sí. Así que no le damos gloria al diablo ni hablamos de lo que el diablo hace, pero sí hablamos de lo que Dios hace, de que Dios es fiel, Dios es bueno. Anunciamos cada mañana su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, pero dice también su fidelidad por las noches. Diga: en esta noche, Señor, te adoramos por tu fidelidad. Anunciamos que tú eres fiel, que tú has sido fiel, que tú permaneces siempre fiel, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están leyendo Jeremías? Levánteme la mano. Qué bueno, porque hoy no vamos a hablar de Jeremías. Vaya Juan. Habacuc nos dice que tenemos que escribir la visión en tablas, de modo que el que las lea pueda correr con ella, o todo el que va corriendo las pueda leer. Nueva Versión Internacional dice: mientras tú sigas corriendo hacia la visión no dejará de cumplirse. Escúchame bien, si tú tienes una visión, si yo tengo una visión y tú caminas y corres hacia esa visión, siempre y cuando que tú no dejes de caminar hacia allá, esa visión no dejará de cumplirse. Así que hay una palabra de Dios que yo escuché hace ya algunos años. Yo sentí claramente que Dios estaba hablando cuando estaban dando esta enseñanza. Y yo la hice, o es parte integral de nuestra iglesia, de nuestra visión, de nuestra filosofía. Escúchame bien, tú adoptas tu filosofía, tu estilo de vida, la filosofía con la que tú vas a vivir, pero después tú recibes, cuando tú adoptas una manera de pensar o una filosofía, al mismo tiempo tú recibes y abrazas las consecuencias de esa filosofía. Si tu filosofía no va de acuerdo a la palabra de Dios, tú abrazarás los resultados de esa filosofía no de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si tú abrazas la manera de pensar de Dios, eventualmente tú estarás recibiendo las consecuencias de adoptar la filosofía de Dios. Dios es fiel, ¿cuántos saben eso? Juan capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Diga: vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Fíjense bien, empieza diciendo capítulo 1: en el principio. En el principio era el verbo. Diga: en el principio. ¿Saben cuál es el principio? El principio.
Antes de que todo, en el principio. Génesis capítulo 1, verso 1, vuelve a repetir la misma frase. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios, diga, separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora conéctalo con Juan capítulo 1, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo quiero darle a usted hoy algunas claves de nuestra filosofía como iglesia. Son parte integral de nuestra visión. En el principio Dios crea los cielos y la tierra. Ahora, por alguna razón los cielos empiezan y la tierra entran en un desorden y en un revoltijo, como a veces está nuestra vida, porque tenemos revuelta luz con tinieblas, porque Jesús vino a los suyos, pero a los suyos no le recibieron, porque parece que había un revoltijo de luz con tinieblas. Y a veces tú y yo tenemos luz y una mezcla de luz y tinieblas, pero tú tienes que saber que la luz en las tinieblas resplandece. Dios a ti y a mí nos ha llamado a brillar la luz, no a ser tinieblas. Usted y yo somos luz, no tinieblas, y si tú eres luz, la luz en las tinieblas resplandece. No hay lucha de la luz con las tinieblas, simplemente la luz aparece, las tinieblas se van. Primer principio que tú y yo necesitamos aprender. Si gustan apuntar, sería muy bueno. Si no, llévense el CD, llévense el cassette. Es algo que tiene que ser parte integral de lo que hacemos, de lo que vivimos como congregación, de cómo nos movemos como congregación. Primero, escucha bien, nosotros, igual que Dios, no podemos acoplarnos a las cosas como están, sean buenas o sean malas. Tú y yo no podemos acoplarnos, no podemos acomodarnos. El peor enemigo de lo que Dios quiere hacer con alguien es la forma en lo que ha hecho las cosas toda la vida. Porque tenemos una tendencia como seres humanos a simplemente repetir lo que ya sabemos hacer, a repetir lo que ya tenemos, frases que ya tenemos hechas, formas que ya tenemos hechas, una manera de pensar que ya está hecha. Pero Dios no se acopla a las cosas como están, ni siquiera a las que Él hizo. Y tú y yo como congregación tenemos que saber que no podemos acoplarnos a lo que ha sido nuestra vida hasta el día de hoy. Gloria a Dios por las cosas buenas que hizo este año. Gloria a Dios por lo bien que te fue. O gloria a Dios por lo mal que te fue, porque quizá algo has de haber aprendido. Pero no podemos acomodarnos a las cosas como están. A veces las cosas fueron muy bien y tenemos la tendencia a querer mantenerlas, pero Dios nunca tuvo la tendencia de querer mantener algo. Por mucho tiempo la ley fue un ayo, fue un guía, fue un tutor que fue llevando al pueblo de Israel hasta Cristo. Pero aparece Cristo, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo habitó el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero cuando el verbo viene, Él lo primero que hace es que empieza a romper paradigmas que el Padre había establecido, y empieza a cambiar las cosas y a hacer las cosas diferentes. Hasta Malaquías, Dios era Jehová, era el Señor, era el Dios todopoderoso. Pero cuando aparece Cristo, cuando aparece el verbo, Él nunca le llama Jehová, Él nunca le llama el Señor, el Shaddai, Él le llama Padre. Rompió un paradigma que habían conocido, y ahora Él viene a revelarnos al Padre. Ahora ya no era el Dios que trae juicio, que llevó al cautiverio a su pueblo, el Dios que se manifestó en Crónicas, el Dios que a través de Jeremías trae profecías, que a través de Nehemías empieza a cumplirlas, que levanta a Daniel, que levanta a Azarías, a Misael, a Ananías. Ahora Cristo viene y revela al Padre. Ahora la política no era importante, ahora los reyes no eran importantes, porque Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene y rompe paradigmas. Y tú y yo necesitamos saber, somos una
iglesia, que vamos a estar rompiendo paradigmas antiguos. Escúcheme bien, la palabra de Dios es eterna, la palabra no cambia, pero la manera que Dios hace las cosas siempre cambia, siempre está cambiando. Dios no se estanca, Dios no es un Dios estático, Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Dios es un Dios que siempre se mantiene joven, siempre se está renovando, siempre es actual. Ellos tenían ya una forma en la ley, una forma del culto que hasta el día de hoy se sigue respetando muchas de esas formas en la cultura y en la religión judía. Sin embargo, Cristo viene y rompe con todas esas cosas y aparece como alguien demasiado normal y demasiado común. Escúchame bien, nosotros no nos acoplamos a las cosas como están. Si tú quieres mejorar, si tú quieres crecer en Cristo, si tú quieres crecer en el Señor, aún si tú quieres crecer en tu vida profesional, en tu trabajo, en tu economía, tú tienes que saber, no te puedes acoplar a las cosas como están hoy. Muchos de nosotros tenemos que tomar este tiempo para la reflexión, estas vacaciones, esta semana que viene, que está casi muerta, en el sentido de que muchos no van a trabajar, muchos se salen de la rutina. Tú tienes que tomar tiempo para la reflexión. La reflexión tiene que ver hacia adentro, tiene que ver hacia qué has hecho, tiene que ver hacia dónde estás hoy y tiene que ver hacia dónde quieres estar mañana. No vas a hacer las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, tener resultados diferentes. Escúchame bien, no nos podemos acoplar. Dios había creado el cielo y la tierra se desordenó, pero Dios viene y aunque está todo revuelto, Él no se acopla y dice, bueno, al cabo el Espíritu Santo se está moviendo sobre las aguas. Él viene y lo primero que Él hace, dice, sea la luz, pero dice, separó Dios la luz de las tinieblas. No podemos acoplarnos. Separa en tu vida la luz de las tinieblas. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Se fija, el Señor no se acopla. De hecho, bueno, pues ya se revolvieron, pues ya está medio campechano, bistec, chorizo, pues ahí tiene de los... No, dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Separe la luz de las tinieblas. No te acoples. Tú y yo no nos podemos acoplar a las cosas como están hoy. Qué bueno que están bien, podemos mejorar. ¿Quedó claro? Ahora, número 2. Viene Dios y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, el Espíritu Santo se estaba moviendo y dijo Dios, diga, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz. Número 2, escucha bien, nada sucede por sí mismo. Mucha gente está esperando que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, que venga Dios y me haga rico, que venga Dios y me traiga los clientes, venga Dios y traiga las vidas. Venga Dios y haga las cosas. Dios no va a hacer. Alguien nos enseñó el año pasado. Hay 3 cosas que Dios no va a hacer. Nunca Dios las haría. Primero, Dios no va a hacer algo que ya hizo. ¿Está claro? Él ya murió por alguien. Él no va a volver a morir por alguien. Él ya murió. Él no va a hacer algo que Él te mandó a hacer a ti. A veces estamos, Señor, manda a alguien que le predique a fulano. Pero ahí predícale tú. Muchos quieren que su familia se salve, pero que alguien más les hable. Hasta que tu testimonio con tu familia preciosa no cambie, ellos no van a poder llegar. Necesitas ir tú. Dios no va a hacer algo que Él nos mandó hacer a nosotros. Nos decían, si nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los pies de Jesús. Si Él dijo, ve por todo el mundo y predica el evangelio, ve por todo el mundo y haz discípulos, Dios no va a ir y predicarles Él, porque Él nos mandó a nosotros. Nada sucede por sí mismo. Aun cuando Dios hizo promesas, cuando Dios dio palabras, cuando Dios dio profecías, cuando Dios habló por medio de sus profetas, nada sucedió hasta que hubo alguien como Isaías que dijera, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. O sea, necesitamos saber que necesitamos, las cosas se provocan, las cosas se provocan. Repita conmigo, las cosas se provocan. Dios viene y provoca un cambio.
Dios viene, irrumpe en medio del desorden, en medio del revoltijo de luz con tinieblas, pero Dios no lo deja igual. Dios viene y empieza a provocar cambios. Puede empezar hoy con su boca a hablar palabra de Dios, hablar palabras de vida. Proverbios nos dice: el poder de la vida y la muerte están, ¿sabe dónde? Y la lengua es tan larga, Dios mío, la lengua es tan larga, la gente es tan chismosa, pero Dios dice: esa misma lengua con la que andas de chismoso, de chismosa, tiene poder de dar vida o de dar muerte. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a su mamá o a su papá de todo lo que ha sucedido. Usted y yo somos responsables, decía Chris Richards. Ve al espejo y ese desgraciado que ves ahí tiene la culpa de cómo te ha ido hasta ahora. Las cosas se provocan, nada sucede solito. Si usted deja que las cosas sucedan como se vayan dando, usted es una persona que simplemente vas a tener la tendencia de acomodarte a las cosas que están pasando. Y tú y yo no nos podemos acomodar. Tú y yo provocamos el ambiente en el que tú y yo queremos crecer, en el cual tú y yo queremos vivir. Usted dice: es que me siento seco, siento que no me alimento, siento que no está Dios. ¿Qué estás haciendo tú para que Dios esté? ¿Qué estás provocando tú en la presencia de Dios para que la atmósfera espiritual cambie? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás provocando tú para que la atmósfera de tu adoración sea diferente? ¿A qué vienes? ¿A dormirte? Vienes: ay, siempre vengo cansado, vienes como Cenicienta. Amados, tenemos que cambiar eso. Tú provocas lo que tú vas a recibir. Si tú vienes simplemente a oír un rollo, a oír, a ver qué ahora qué va a decir, a ver ahora quién le tocó, a ver qué van a cantar, tú cierras tu corazón, tus oídos están cerrados, tus ojos se cerrarán, tu mente se cerrará y te irás como entraste. Pero si tú vienes con una expectativa de lo que Dios quiere hacer, si tú provocas en el Espíritu a través de tu oración, a través del hambre, a través de un deseo intenso por la presencia de Dios, algo sucederá en tu vida, algo sucederá. Escuche bien, nada sucede por sí mismo. ¿Está claro? Nada sucede, nada sucede. No espere que Dios va a aparecer en la noche, le va a dar una sacudida. No, mis amados, Dios te ama, pero usted y yo tenemos que saber: si tú no quieres, Dios con mucha tristeza y dolor, dice Dante, usará a otro. Y no podrás decir: es que no me diste la oportunidad. Dios te dio la oportunidad, pero tú eres responsable, igual que yo, de atender a Dios. ¿Quedó claro? Número 3. Nada sucede. Verso 3: y dijo Dios: sea la luz. Punto y coma. Y fue la luz. Diga: y dijo Dios: sea la luz. Y luego, ¿qué pasó? Y fue la luz. Es decir, nada sucede en lo natural que no se provoque primero en lo espiritual, por medio de la confesión de la palabra, por medio de la visión o visualización espiritual, por medio de la oración, por medio del ayuno, y podríamos poner otras cosas que Dios puso ahí, por medio de la planeación y la organización. Si usted pone atención, lo que Dios empieza a hacer, Génesis 1 verso 3 y verso 4, es empezar a reorganizar lo que ya estaba hecho y desorganizado. Las cosas se provocan. Ahora, no suceden hasta que tú y yo no aprendemos a poner el corazón y a poner nuestras fuerzas y a poner nuestro trabajo y nuestros 5 sentidos. Aunque no andamos por sentidos, necesitamos poner nuestros 5 sentidos en aquello que queremos cambiar. ¿Qué queremos cambiar? Las luces no se ponen solas, no las pone Dios. Alguien las tiene que poner, alguien las tiene que ir a comprar, y si se descomponen, alguien las tiene que arreglar. ¿Me explico bien? Las luces no dijo Dios: sea la luz, y aparecieron todas estas. No, las fuimos a comprar y las pagamos. Y si tú quieres, se vería muy bien aquí, maravilloso, traiga una ofrenda o cómprela usted y tráigala. Porque eso es parte de nuestra vida en el reino. Queremos ver algo, necesitamos provocarlo.
¿Cuántos quieren ver crecer su negocio? Claro que sí, eso se provoca. Usted visualiza lo que necesita, lo cree, lo ora, ayuna, pide la dirección de Dios, pero va a buscar eso que necesita. Ora a Dios: Señor, ábreme puertas. Y de pronto aparece un crédito en el banco, de pronto aparece una buena oportunidad de negocio. Pero escúchame bien, es algo que se provoca. Nada va a aparecer: yo estoy orando, Señor, tráeme una esposa, tráeme un esposo, trae un marido, trae una novia, Señor, tráemela. Pero que aparezca, que venga, que me ruegue, que me suplique que sea su novio o su novia. Nunca va a llegar, mi amado hermano. Nunca va a llegar. Usted le echa el ojo. Pregúntele a Agustín. Usted le echa el ojo, fija bien sus ojos, va atrás de ella y después está muele y muele hasta que caiga. Se provoca. Se provoca. ¿Me explico bien? Nada sucede. Recuerde usted, todo lo que tenemos por medio de la fe es por fe, pero eso no indica que no hay que orar por eso, que no hay que ayunar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Ahorita con las posadas y los convivios, ni han ayunado, pero vamos a tener 21 días de ayuno en enero, para que ahí usted esté orando al Señor, consagrándole, dándole la primicia del año para Dios. Entonces, número 3, las cosas se provocan. ¿Cuántos les gusta que haya cultos llenos de alabanza y de danza y una adoración intensa? ¿Cuántos les gusta eso? ¿Cuántos les gusta sentir la presencia de Dios en medio de la alabanza? ¿Cuántos les gusta que cuando se habla la palabra la gente venga llorando a los pies de Cristo? Levánteme la mano. ¿Le gusta eso? Eso se provoca. Esto es que Dios es soberano y pues si Dios quiere. No. Si no oramos, nada va a suceder. Si tú y yo no buscamos a Dios, nada va a cambiar. Si tú y yo no venimos a orar el martes, a interceder, si tú y yo no nos comprometemos a llegar temprano para orar, nada de eso va a suceder. Y te puedes ir a meter a una iglesia grande y convertirla en un bote de basura con gente que no quiere orar, que no quiere ningún compromiso. Pero tú y yo podemos venir y provocar cambios para que Dios haga cosas. Siempre que Dios hizo algo, hubo alguien que estuvo orando, hubo alguien que lo creyó, hubo alguien que lo vio y hubo alguien que fue tras él. Y era Dios, claro que era Dios, pero se necesitó gente que pudiera pelear esa buena batalla, gente que pudiera esforzarse, gente que pudiera hacer las cosas. Oro como si todo depende de Dios, pero trabajo como si todo dependiera de mí. Ayer alguien me evangelizó por el Facebook. Me escribió todo el plan de salvación y le puse gracias. Esta vez le pone me gusta. Me explico bien. Las cosas se provocan. Las cosas se provocan. Nada sucederá en tu vida o en mi vida si usted no lo provoca por medio de la oración, el ayuno, la fe, la confesión de la palabra. Seguimos creyendo en confesar la palabra de Dios. Hablar palabras de vida y no de muerte. Hablar palabras de bien y no de mal. Que tu boca sea llena de alabanza y no de quejas. ¿Me explico bien? Dígame fuerte, amén. Provóquenlo. Sería bueno que estos días tome una hoja, tome un cuaderno y usted apunte qué usted quiere en este 2013. ¿A dónde vas? ¿Qué va a ser de tu vida los próximos 5 años? ¿Estás hoy en el lugar donde hace 5 años planeaste estar? ¿Estamos con la economía que planeamos tener hace 5 años? ¿Tenemos las cosas que habíamos pensado y deseado tener hace 5 años? ¿Qué hiciste para provocar que las cosas estuvieran así? Y luego analizar y meditar en tu corazón y reflexionar. ¿Qué hiciste para estar y llegar al punto donde estás hoy? También se provocó. Las cosas no sucedieron así nomás. Algo hicimos para estar donde estamos hoy. Bueno o malo, pero lo hicimos tú y yo. No podemos echarle la culpa simplemente a alguien más. ¿Sabe algo que me impacta, me encanta de David?
es que David era una persona tan, pero tan honesta. Tenía una cosa que muy pocos a veces tenemos o nos cuesta mucho trabajo. Cuando él escribe uno de los salmos, dice: Señor, líbrame de mis errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que son ocultos. Pero David era una persona que tenía una cosa que a muchos nos falta a veces. Tenía una cosa que se llama autocrítica. Tú y yo tenemos la tendencia de echarle la culpa a todo mundo. Es que fulano, es que pues es que no me apoyan, es que me dejaron solo. Pero pregunta, usted y yo tenemos que ser autocríticos. Usted ve a David y va a orar con Dios, y cuando está una matanza ahí, una masacre, y él dice: Señor, no fui yo el que pequé, esta bola de gente que hizo. No fui yo, agárrame a mí, llévate a mi familia, pero fui yo. Usted ve el Salmo 51 y dice: porque solo yo he pecado, contra ti he pecado. Natán viene y lo confronta y le dice: tienes razón, yo pequé. No dijo: bueno, pues es que esa mujer se estaba bañando ahí, la carne es débil, tú sabes que. Y él dice: no, yo pequé, tienes razón, yo he pecado. Cuando él dice yo he pecado, Natán le dice: sí, pero Dios ya Dios te ha redimido, algo así. Crónicas. Autocrítica. ¿Qué hiciste para estar como estás hoy? Quizá muchos no estamos en el lugar donde quisiéramos, ¿sí o no? La verdad. Pero preguntarnos: ¿y qué hice para estar aquí? ¿Qué hice para estar así? Espero que usted no sea de esa gente que dice: ay, Dios mío, pero yo qué he hecho si yo soy tan bueno. No se haga, hermano. Ay, yo no sé por qué. Si sabe, no se haga. Las cosas se provocan. Nada sucede en lo natural que no se provoca por medio de la oración en el Espíritu. ¿Está claro? Número 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las que estaban sobre la expansión. Y fue así. La expansión tiene que ver con expandir, o con estirar, o con hacer un esfuerzo. Hay que hacer una fuerza para separar y para ensancharte. Hay un ensanchamiento que viene natural con el crecimiento, pero hay un ensanchamiento que tú tienes que hacer un esfuerzo físico, tienes que hacer un trabajo para que se expanda. Cuando el pecho, el pectoral, los que hacen ejercicio, se va a abrir ese pecho y entonces se ponen acá bien trabados. Hay que hacer un esfuerzo en el gimnasio. ¿Qué es lo que trato de explicar con esto? Escucha bien, se necesita tener un espíritu fuerte, o una estructura en la fe en Cristo muy firme, para tomar la iniciativa de lo que tú y yo queremos como iglesia o como personas en nuestra vida. Usted y yo no somos víctimas. No podemos asumirnos como víctimas de nuestras circunstancias. No somos víctimas de un mal padre. No somos víctimas de un mal pastor. No somos víctimas de alguien que no nos mostró amor. Porque Dios no lo hizo una víctima. Si usted es hijo de Dios, usted es nueva criatura en Cristo. Cristo murió por nosotros. Somos herederos con Cristo. Somos aceptados, somos perdonados, somos redimidos en el Señor. No podemos asumirnos como víctimas.
Y usted necesita tener un espíritu fuerte y una fe sólida en la palabra de Dios, metido en la palabra de Dios, de tal manera que aun cuando vienen los golpes de la vida o las contradicciones de la vida, usted tiene que pararse firme en la fe en el Señor, tener anclada su vida en la palabra de Dios, y para saber que pase lo que pase, bueno o malo, o no pase algo, usted seguirá firme en el Señor. No asumirse como una víctima, no asumirnos como mártires del diablo. El diablo está debajo de nuestros pies. Si el diablo nos zarandea es porque tú y yo no lo estamos zarandeando a él. ¿Me explico bien? Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. No, ya no hay otra. Si tú eres nacido de Dios, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.